No Bueno, sabía si era con nosotras. sí, sí, perfecto, vamos a poner a grabar. Bueno, Cele, para contestarte, ya que está, Cele me mandó una pregunta por privado y está bueno por ahí para que la... Ahora lo vamos a hablar igual en la clase, así que bueno, Cele, lo vamos a contestar ahí. Pero cuando me preguntás sobre las posibles relaciones que presenta el autor entre el Estado y la sociedad, o sea, el autor es O'Donnell, tiene que ver con que el Estado no aparece como algo externo a la sociedad, sino como que el Estado aparece como parte de la sociedad. Y ahí lo vamos a ver como cuatro cosas. Ahora lo vamos a ver. Como conjunto de burocracia que está enfrente, el Estado enfrente a la sociedad. Este conjunto de burocracia es todo el sistema legal, papelerío que hay, como que uno dice, y bueno, la verdad que hay que rellenar un montón de papeles en el Estado, ¿no? Entonces está como enfrente de la sociedad. O sea, nosotros pongamos no como parte de la sociedad. Tenemos que rellenar un montón de papeles, por ejemplo, para las planillas del IPAB, por decir algo, ¿no? Para tener una vivienda social. Entonces, como que el Estado aparece enfrente de la sociedad, ¿no? Hay otra, como foco de identidad colectiva, el Estado está por encima de la sociedad. ¿Qué es como foco de identidad colectiva? Por ejemplo, el himno nacional, la selección argentina, el mate, el folclore, Mercedes Sosa, todo lo que nos identifica culturalmente, con las costumbres, la cultura, todo lo que nos identifica como argentino, ¿no? El Diego, Messi, Ginóbili, o sea, artistas, eso es un foco de identidad colectiva, ¿no? Todo lo que tenemos los argentinos como propio. Entonces ahí como aparece el Estado, aparece como encima de la sociedad, ¿no? O sea, aparece en otra esfera, ¿no? Como foco de identidad bien colectiva. Y como filtro aparece el Estado, aparece como alrededor de la sociedad. ¿Cómo sería como filtro? Como filtro tiene que ver, digamos, con estas cuestiones que hace el Estado, por ejemplo, en lo más común sería las fronteras que tiene el Estado, ¿no? Actúa como filtro, no cualquiera puede entrar a Argentina, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si bien otro país es un país que es abierto a todo el mundo, porque así lo identifica nuestra Constitución Nacional y demás, tiene ciertos filtros que hay que pasar por migraciones y demás para poder entrar. ¿Se entiende? Entonces, el Estado aparecería como alrededor de la sociedad. ¿M? Y el Estado como sistema legal eh, es el Estado adentro de la sociedad. El Estado está adentro de la sociedad. Estos son los conjuntos de leyes y normas, los derechos, las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Entonces, cuando, a ver, ahí estamos, se están conectando las chicas. Eso, digamos, es para ver la relación que tiene entre Estado y sociedad. O sea, el Estado puede aparecer enfrente, encima, alrededor o adentro. Esas cuatro opciones tiene de aparecer en la sociedad. Ahora lo vamos a ver igual con detalle, pero era como para contestarte eso. Y después me preguntaste a qué Estado tenemos derecho como ciudadanos según el autor. Ya lo vamos a ver, pero digamos sobre todo lo que tenemos derecho, digamos, es digamos a un Estado democrático, básicamente, ¿no? Un Estado donde se respeten los derechos ciudadanos, donde se respeten los derechos humanos y demás. O sea, un Estado que sea de y para la democracia. Eso dice O'Donnell. A eso tenemos derecho. Eh, pero bueno, ahora lo vamos también a profundizar un Se poco más. está cortando, profe. Bueno, ¿se cortó? ¿Se escucha ahí? ¿Estoy? Avísame cuando Profe, no esté. se escuchó nada lo último que dijo. A ver, ahora estoy. Se cortó. Bueno, que una sola, por ejemplo, Cele, que me diga cuando esté de vuelta. ¿Estoy de vuelta? ¿Sí? Sí, está todo Bien. bien. Lo que decía que a qué Estado tenemos derecho como ciudadanos, tenemos un Estado que sea Estado de y para la democracia. Un Estado que justamente garantice y promueva los derechos humanos, sobre todo, hoy tan vapuleados. Un Estado que sea justamente, como dice Donald, de y para la democracia. Eso es lo que dice, a ese Estado tenemos derecho. Que es lo que vimos un poquito con Dal en la primera clase presencial, ¿no? De las características de la democracia y demás, los criterios necesarios para la democracia. ¿Eh? Chica, le hago una pregunta antes de comenzar con la clase. ¿Alguien más se irá a conectar o somos nosotros? Díganme La ustedes. mayoría, por eso debe ser que no llegan algunos. ¿Cómo? La ¿Quiere? mayoría. Ay, ¿no se escucha? Sí, sí, me escucho, perfecto. ¿Trabaja? Sí. Bueno. Habían puesto que. Bueno, comenzamos entonces, comenzamos, somos un poquito, pero comenzamos, no hay problema. Sí, pero había puesto, por ejemplo, Bricia había puesto que no había problema. Joa tampoco está, Nati tampoco, Vane, bueno, Cintia está, y Agus también había puesto que sí. Qué raro. ¿Eh?
Bueno, no importa, ya se van a conectar. O pongo acá en el grupo, a ver. Ya estamos en clase. Ahí está. Bien, bueno, comenzamos un poquito con lo que vamos a seguir viendo igualmente en el encuentro presencial, pero es como para que no nos atrasemos tanto. Vamos, nada, recién empieza el año, pero es una materia política social, no es difícil, pero es de mucha lectura, ya se habrán dado cuenta con los primeros textos. Es de mucha lectura, es como un resumen de todos los años que venimos trabajando juntos, ¿eh? Van a ver que no hay nada nuevo, no hay algo que ustedes no entiendan, que nunca hayan visto esos conceptos, es como un resumen de todo, ¿ok? Bueno, habíamos quedado en Robert Dahl y habíamos quedado hasta las consecuencias deseables de la democracia, ¿eh? Hay consecuencias que dice Robert Dahl que son deseables para la democracia, o sea, que tienen de bueno. ¿Qué es lo positivo que tiene la democracia? Lo positivo que tiene la democracia, uno, es evitar la tiranía, evitar gobiernos tiranos, autoritarios, ¿no? O sea, hola Fabiola, ¿cómo estás? Evitar esos gobiernos totalmente autoritarios, evitar que solamente, digamos, decidan por sí solo y que no decida el pueblo. Ustedes saben que una democracia, el pueblo no decide directamente, sino que es a través de sus representantes, ¿no? ¿Cuáles son los representantes del pueblo? El poder legislativo, por sobre todas las cosas, que sería la Cámara de Diputados y Senadores, y obviamente el poder ejecutivo, ¿tá? Que es quien ejecuta lo que escriben los legisladores, tanto Cámara de Diputados como senadores. Llevándolo al plano local, los concejales de un municipio, consejo deliberante, son quienes escriben las ordenanzas, y el ejecutivo es quien las ejecuta justamente, quien debería ejecutarlas, aunque a veces no las ejecute. ¿Está? Y ahí tiene que estar también otro poder independiente, el poder judicial. ¿Por qué digo esto? Yo lo que veo hace un tiempo, y esto hago un asterisco aparte, en los pueblos sobre todo, y en la sociedad en su conjunto, no hay una instrucción cultural en cuanto a lo que tiene que ver con lo que antes se llamaba la educación cívica, ¿no? Ahora lo que llama construcción de ciudadanía y demás. No sabemos muchas veces qué función cumple cada poder. Entonces esto es algo básico, es algo de primer año de secundaria, pero lo vamos a volver a reiterar. Cualquier gobierno democrático tiene que tener, los poderes tienen que ser absolutamente independientes. Por un lado, el poder ejecutivo, representado a nivel nacional por el presidente. Por otro lado, el poder legislativo, representado a nivel nacional por la Cámara de Diputados y Senadores. Y por otro lado, el poder judicial, que está justamente representado por la Corte Suprema de la Justicia. ¿Ok? Esos poderes tienen que ser totalmente independientes. En la práctica, la pregunta es, ¿son independientes? Bueno, no mucho. ¿Está? Eh, no mucho, o mejor diría, muy poco. Eso es, digamos, entonces cuando uno pregunta, el gobierno argentino, por decir algo, no, o sea, mejor dicho, el Estado argentino es totalmente democrático, sea con el partido político que sea, porque esto no distingue de partidos políticos. ¿El Estado argentino es totalmente democrático? Mi respuesta, como docente acá, tengo que decir, más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque si bien cumple con los criterios necesarios para la democracia que nos decía Robert Dahl, que lo vimos en el encuentro presencial, ¿lo cumple? Sí, lo cumple a todo eso a rajatabla, a todos esos puntos que vimos en el encuentro presencial, lo cumple, perfecto. Ahora, una de las cosas que no cumple es que los poderes sean realmente independientes, que el poder ejecutivo no tenga que depender de lo que dice el poder legislativo y demás. El poder legislativo, que son los diputados y senadores, ¿me escuchan, no? ¿O qué he trabado? No, bien, ¿estoy? Hola, 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 ¿estoy? Se Se cortó, cortó. profe. Bien. Ah, bien, bien, me di cuenta enseguida. Bien, decía que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Argentina no están de manera independiente, y lo podría decir que en casi toda Latinoamérica esto no existe. Esto hace un mal, obviamente, a la democracia, porque justamente el poder legislativo es quien debería pedirle explicaciones al legislativo en varias ocasiones. Para no llevarlo al plano nacional, que nos parece como súper inalcanzable y nos metemos en términos políticos, llevémonos al plano local, que es donde vamos a trabajar nosotros, los trabajadores sociales. Nosotros muchas veces vamos a trabajar, esto es parte práctica, pero digo para que ustedes saben que a mí me gusta hablar de la parte práctica. Muchas veces nos vamos a encontrar con ausencia del Estado, del Ejecutivo, mejor dicho, no del Estado, del Ejecutivo. Ausencia. Ejemplo,
Le voy a dar un ejemplo mío, personal acá para que lo entienda. Yo me encuentro hoy en la actualidad con una ausencia del Estado, por ejemplo, del Ejecutivo en mi pueblo. ¿Por qué? Porque tengo como servicio social del hospital, nosotros tenemos turnos médicos a Santa Rosa, General Hacha, que son como los hospitales de mayor complejidad. Acuérdense que el nuestro de acá es de primer nivel de complejidad, primer nivel de atención se dice, eh, por lo cual nosotros, turnos médicos con especialistas, obviamente que se hacen tanto en General Hacha como en Santa Rosa. Depende también de la complejidad, porque Santa Rosa, el Lucio Mola, tiene aún mayor complejidad que el Padre Hugo de Hacha. Bien, dicho esto, nosotros tenemos que sacar turnos médicos para diferentes especialidades, cardiólogo, neurocirujano, neurólogo, lo que sea, y llevar a las personas que justamente son no contribuyentes. No contribuyente, ¿qué quiere decir? Que son aquellas personas que no tienen los medios económicos para poder viajar por sí solas. No son autosuficientes, no tienen ni auto, o tienen auto pero no tienen combustible. O sea, no están en condiciones económicas, socioeconómicas para poder ir. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. El utilitario, que en este caso es una Kangoo, una camioneta, del hospital es del año 2013. Tiene más de 600.000 kilómetros, por lo cual está en deterioro total y pasa 6 días en la ruta y 24 en el taller, literal. Por lo cual, muchos turnos se ven pospuestos, o sea, tenemos que llamar y posponerlo, o bien las personas no asisten porque no tenemos cómo llevarlos a los turnos médicos. Bien, ahí tenemos una cuestión. Nosotros somos como hospital público Estado provincial, o sea, nosotros representamos a salud pública de la provincia, ¿no? Hay una ausencia del Estado a nivel provincial, porque lo que podría hacer el Estado a nivel provincial es otorgarnos otro utilitario en buenas condiciones, ya sea un 0 kilómetro, un usado bueno, pero algo que pueda andar en ruta. Estamos a 170 kilómetros nosotros de Santa Rosa. Hay que ir con algo como la gente, está transportando aparte paciente, ¿está? ¿Se entiende por ahí? Bien, esa es la ausencia del Estado provincial. No obstante, también hay una ausencia del Estado municipal. Porque el municipio, Acción Social Municipal, también podría tranquilamente, digamos, o sea, destinar sus vehículos para llevar a las personas con turnos médicos programados, que son con tiempo, que se pueden organizar tranquilamente, podría llevarlo. Pero ¿qué dice el Estado municipal acá en mi pueblo? Dice que eso le corresponde a salud pública. Entonces, dentro del mismo Estado, digamos, se tira la pelota uno a otro. Dentro de los estamentos nacionales, provinciales, municipales, las tres esferas del Estado, se tira la pelota. Si tirarse la pelota es deslindar responsabilidades. La pregunta mía es, ¿quién se perjudica acá? ¿Quién se perjudica? ¿Quién cree que se perjudica? Y los ciudadanos, los que Exactamente, necesitan. exactamente. Quien se perjudica son los sujetos de derecho. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan que yo cuando estábamos en segundo año, yo les dije que el punto de partida fundamental para un trabajador social es considerar a las personas como sujeto de derecho, que lo decía mi profe en la Universidad de Córdoba, Olga Páez. ¿Se acuerdan de eso? Que yo le decía que el punto de partida como trabajador social es entender que la persona no es persona simplemente, sino que es una ciudadana que uno tiene que verla como un sujeto de derecho. O sea, quiere decir, moraleja, si asiste al servicio social es porque hay un derecho vulnerado. Si ese derecho está vulnerado, nosotros como trabajadores sociales tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese derecho sea efectivizado. ¿Se entiende? Derecho vulnerado, trabajador social lo que tiene que lograr, derecho efectivizado. Acá, derecho a la salud, derecho vulnerado del derecho a la salud, porque no puede asistir a un especialista. Por lo cual, si es un paciente crónico, lo que sea, puede llegar hasta incluso morir. ¿Se entiende? O sea, literal. No es una metáfora. Se está Literal. cortando, se Bueno, está cortando de nuevo. bien. Esperamos. Avisamos cuando esté. A ver si estoy. ¿Estoy? ¿Estoy? Ahora sí. Bien, listo. Avisame vos así, Cele, porque yo a ustedes nunca, a mí no se me cortan nunca ustedes. Yo les escucho todo. Entonces, con que vos me diga una vez se cortó, yo espero. Acá me parece un cartelito y ahí vuelvo a hablar. ¿Eh? Bueno, otra ausencia del Estado, hablando de cartelitos acá, es la ausencia del Estado en la conectividad en La Pampa, ¿no? Estamos hablando de que mi pueblo no es tampoco un pueblo desolado, nada por el estilo, es un pueblo
común y corriente como tantos otros de la provincia de La Pampa, pero que es totalmente, digamos, civilizado y demás, no es un paraje rural, no es y sin embargo no hay internet de buena conectividad. Y después escuchábamos al Estado provincial hablar de conectividad, modernización, bla, 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 bla. Y hoy la conectividad no es un lujo, porque para mí esto es un trabajo. Entonces, tengo hasta el derecho vulnerado de trabajo. ¿Se entiende? ¿Cómo hay que contextualizar todo? Y ustedes también tienen un derecho vulnerado, ustedes en este momento. Porque como derecho a estudiante, derecho a la educación, no pueden recibir la educación de parte de su profe de manera correcta, porque la conectividad no es buena. Y hoy la conectividad no es un lujo, no es para mirar Facebook, Twitter e Instagram, que también se usa para eso y está perfecto si uno lo paga igual. Pero además de eso, es súper importante para educar, para estudiar, para trabajar, para todo, ¿no? Eh, bueno, es una deuda pendiente que tiene el Estado provincial en La Pampa el tema de la conectividad, que no ha sido solucionada y que, bueno, no sé qué van a hacer, porque hay muchos pueblos de La Pampa que el internet es peor. Yo tengo el plan más alto de megas acá en mi localidad y estoy conectado con cable directo, no con wifi. O sea, no hay, yo estoy con lo mejor que tengo y no, sin embargo, se corta. Bueno, dicho todo esto, el Estado, volviendo al utilitario, el Estado municipal niega también entonces el traslado de las personas a Santa Rosa General Hacha, entendiendo que la problemática de la salud no es una cuestión social, sino entendiendo que la problemática de la salud es una cuestión individual. Y ahí está el problema. ¿Se entiende? Bueno, cada uno si tiene un problema renal, cardiovascular o lo que sea, un problema de salud, sea cual fuere, tiene que arreglarse. Ya está. No es una cuestión social. Es un problema individual, propio de los meritocráticos. Propio que dice, pobre es pobre porque quiere, y toda la pregunta que ya venimos hablando hace tanto tiempo. ¿Se entiende? Esto de individualizar los problemas sociales. ¿Está? Es el Estado cuando quiere estar ausente, ¿qué hace? Individualiza los problemas sociales. Estado ausente, el mecanismo ideal para que el Estado esté ausente, que no sea parte de nada, es justamente que haga de un problema que es social, como por ejemplo el acceso a la salud, lo haga individual. Lo convierta en individual, como que es culpa tuya, es tu responsabilidad. No. El derecho a la salud está consagrado por la Constitución Nacional. Y eso lo escribieron los diputados y senadores, el Poder Legislativo. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es justamente cumplir con lo que alguna vez escribieron en la Constitución Nacional. ¿Se entiende esto? Yendo al plano más corto, nosotros nos presentamos como trabajadores sociales, me presenté ante el Consejo Deliberante local para hacer el reclamo de por qué no el Ejecutivo no destina los vehículos municipales para llevar, digamos, en los turnos médicos a Santa Rosa, cuando el utilitario está roto, porque si nosotros tenemos utilitario está bien, está en buen estado, lo llevamos nosotros al hospital, no hay ningún problema, por el contrario. Si está para eso. Pero ahora está roto, ¿qué vamos a hacer? Si está roto, no sé. Salvo que lo teletransportemos a la gente. No lo entienden. Perdón, voy para atrás. No es que no lo entienden, pero no les interesa. Porque entienden que la cuestión social no tiene que ser abordada por el Estado, lo cual es una locura total. ¿Está? El Estado está justamente para estar ahí donde el mercado deja baches. ¿Eh? Hay cosas que el mercado, por una cuestión de estar inmiscuido en un sistema capitalista, es totalmente desigual. ¿No? Cualquier sistema, a ver, para que exista el sistema capitalista tiene que haber desigualdad. Y en esa desigualdad hay desempleo, hay pobreza y hay tantos cuantiosos problemas sociales que gracias a eso tenemos trabajo nosotros, básicamente, ¿no? ¿Van entendiendo como la lógica que voy siguiendo? ¿Eh? Ahora, el Estado está para justamente con las políticas sociales que vamos a ver este año, para lo que vimos en el encuentro presencial, para disminuir esa desigualdad que ya es intrínseca del capitalismo. Y las políticas sociales están como para compensar un poquito esa desigualdad. Ahora, lo Se que pasa, cortó de nuevo. bien, ¿estoy? Avísame cuando esté de vuelta, Cele. Bueno, ¿Estoy, Cele? ¿Estoy, Cele? ¿Estoy, Cele ahora? sí, ahora sí. Bien, gracias. Entonces decía,
que las políticas sociales están para justamente compensar esa desigualdad intrínseca del capitalismo. Esa desigualdad que el capitalismo tiene porque necesita ser desigual. O sea, no hay capitalismo con igualdad y con equidad. No existe. No fuera capitalismo, sino. El capitalismo necesita tener desigualdad para tener gente desempleada y poder así bajar los salarios y que el capitalista gane. Así de clarito, no hay que darle mucha vuelta. ¿Qué empresarios se van a beneficiar si a los empleados tengo que pagarle lo que ellos quieren? No, tengo que pagarle lo menos posible. ¿Y cuál es la excusa que tengo? Que si no quieren ese trabajo, que no hay problema. Si no quieren ganar 10 pesos, que no quieren ganar 10 pesos, no hay drama. Total, yo tengo un ejército de reserva. ¿Qué es un ejército de reserva? Un conjunto de personas desempleadas que están ahí esperando para entrar a laburar cuanto sea, así sea por en vez de 10 pesos, ser 8. ¿No? Ahora, ¿cuál es la política social que tiene que haber? Tiene que haber una política social de trabajo. ¿Y qué tendría que ser eso? Las paritarias, por ejemplo, que en La Pampa se hacen, eso para rescatar. Se hacen paritarias todo el tiempo. Entonces, podemos, digamos, de alguna manera regular esa cuestión, regular esa desigualdad que hay entre el trabajador y el empresario. ¿Cómo son las paritarias? Se acuerdan todos los gremios de diferentes sectores con el Estado provincial a principio de año y acuerdan el aumento acorde a la inflación, ¿no? Eso es lo que hacen acá en La Pampa, lo que se llama la cláusula gatillo. ¿Qué es la cláusula gatillo? Nada más y nada menos que si aumenta la inflación, aumentan los sueldos. Básicamente eso. ¿Está? Yo no les voy a hablar en difícil porque no le voy a hablar en economista porque no es sentido, no tiene sentido. Bien, entonces, es un logro, eso sí, no del Estado provincial, sino que eso es un logro de la sociedad, representado por cada uno por los gremios, por los movimientos sociales, por los gremios y demás. El Estado provincial de La Pampa es uno de los pocos estados provinciales que tiene paritaria. Y ojalá que esto siga siendo así. No tiene paritaria docente nomás, que es la que está como en todas las provincias. Tiene paritaria para todos los gremios. ¿Bien? Lo cual es fundamental, porque hace que vos no te quedes atrás de la inflación. Lo que hace que no pierdas poder adquisitivo. Dícese lo que hace que haya menos pobres. No estoy diciendo que no hay pobres, estoy diciendo que haya menos pobres. ¿Tá? ¿Se entiende? Recuerden que tenemos una situación muy compleja hace un tiempo en la Argentina. Muy compleja. Que tenemos, antes, quienes eran pobres eran los que eran desempleados. Era así la ecuación, desempleado, pobreza. Hoy la ecuación no es así. Hoy el desempleado obviamente que es pobre, pero a su vez el empleado, el que está empleado, si tiene un solo trabajo, si es monoempleo, por decirlo de alguna manera, si tiene un solo laburo, también cae en la pobreza, porque un sueldo no alcanza para cubrir las necesidades básicas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se da ahora? Lo que se llama pluriempleo. Es un lindo nombre que le han puesto los capitalistas para decir lo que debería ser de otra manera, explotación laboral. Porque el pluriempleo no deja de ser un pariente cercano de la explotación laboral. Yo, por ejemplo, soy uno de los pluriempleos. Trabajo en el hospital, trabajo acá con ustedes como docente y a su vez trabajo también en un emprendimiento privado que es de familiar. Entonces, ¿soy pluriempleo? Sí, pero porque quiero y deseo y... No, porque la realidad me lo exige, como muchos de ustedes lo deben ser. Tienen que ser pluriempleo para poder cubrir las necesidades básicas. Es así de corta. Entonces, el nuevo nombre, estos nombres que ponen los capitalistas, le ponen nuevos nombres, flexibilización laboral. Son nombres que ponen. En realidad todo tiene que ver con cómo hago para que los empleados ganen menos, por ende yo gane más. ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? ¿Bien? Bueno, eso vamos a ver durante todo el año. Todas las políticas sociales, hay políticas sociales que son universales, hay políticas sociales que son focalizadas, y es lo que vamos a ver durante todo el año. Entonces, seguimos con la democracia, sin mover de tema. Una de las consecuencias deseables que evita es la tiranía, los gobiernos tiranos. Esto, por ende, si evita la tiranía, tenemos que tener poderes independientes. Poder ejecutivo por un lado, el poder ejecutivo por otro, y el poder legislativo por otro. Y el judicial, perdón. Se cortó, ¿no? ¿No? Ah, bueno, me pareció el cartel acá. Bueno. ¿Cómo estás, Agus? Y bueno, no sé, hay otra persona que está ahí con el Moto G20 y no sé quién es, así que que se identifique por ahí, si puede ahí, que se renombre. Bueno, ¿qué otra cosa tiene la democracia? La democracia, otra cosa buena que tiene, es que justamente... Ahí sí se cortó. Bien.
¿Estoy? Avíseme cuando esté, ¿eh? Se corta, profe. Sí, 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 lo sé, lo sé. Ahora sí. Estoy. Sí, sí, se corta, chicas, se corta, pero es propio de la conectividad. Yoa es la del moto. Perfecto, moto. Genial, genial, está perfecto. Bueno, cada vez que se corte, vos le avisame que yo espero un ratito y después engancha de vuelta. Son como baches que tiene. Bueno, entonces decía, otra de las consecuencias deseables de la democracia son los derechos. Cumplir con derechos. O sea, con derechos, sobre todo, derechos humanos. Esto es algo lógico. Hace poco pasamos el 24 de marzo, pasó esta fecha icónica en la Argentina, una fecha que la verdad que debemos recordar, por eso es el Día Nacional por la Memoria y la Verdad y la Justicia, justamente. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, así sería. Tiene que ver justamente con la dictadura, en un momento, una de las tantas dictaduras que hubo en la Argentina, pero bueno, de las más cruentas de la historia argentina, ni hablar, y sobre todo de Latinoamérica, eh, donde, digamos, no estaba permitido discernir, donde no había libertad de expresión, todo lo que ustedes ya saben, y que justamente si algo que se violaban eran los derechos de todo tipo, ¿no? Del que ustedes quieran, civiles, políticos, económicos, humanos, y el que se imaginen. Cualquier tipo de derecho estaba, digamos, totalmente vulnerado, ¿no? Eh, bueno, entonces la democracia justamente permite eso, permite poder uno disentir, hablar, expresarse, manifestarse, como sea, siempre obviamente desde el respeto, pero poder disentir y cumplir con esos derechos que han sido vulnerados en otros gobiernos más, en otros gobiernos, digamos, autoritarios, de tiranía y demás. Otra cosa importante, otra consecuencia importante que va de la mano de lo que estoy hablando, la libertad que genera la democracia, la libertad general, la libertad. Eso es muy importante. Entonces dice Robert Dahl dice, no hay como, no hay como el sistema democrático que genere libertad. Uno puede expresarse, uno puede andar solo en la calle a la hora que quiera, puede juntarse con los amigos que quiera, no importa la ideología política, nada por el estilo. Hay libertad. ¿Está? Simplemente eso. Otra, ayuda a las personas a proteger sus propios intereses. ¿No? La democracia hace eso, digamos, cada uno puede proteger sus propios intereses, sus propios compromisos, sus propias ideas, su propio proyecto, y encauzarlos, ¿no? Y sus propios intereses también, sus propios intereses políticos, sus propios intereses ideológicos, religiosos, lo que sean. Uno puede encauzarlo de buena manera que nadie, no va a venir el Estado, digamos, a decirte, no, nada, la verdad que eso no puede hacerlo. Siempre y cuando el interés sea totalmente legal, no hay ningún problema. Obviamente que el Estado va a aparecer con el Poder Judicial ahí al mando, si tu interés tiene que ver con ilícito, algo lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero nada, para tenerlo en cuenta. ¿No? Porque por ahí me voy a decir, no, mi interés es ser un narcotraficante. Bueno, ahí la democracia no te va a ayudar, porque la idea es que el Poder Judicial justamente denuncie y juzgue, digamos, los actos delictivos. Digo como un apéndice ahí. Bien. Otra cosa, la oportunidad máxima para que las personas ejerciten la libertad de autodeterminarse, dice Al. Para que ejerciten la libertad de autodeterminarse, ¿no? De ser dueño del propio proyecto. ¿No? Esto te permite la democracia, que nadie te venga a decir qué es lo que tenés que hacer, sino que vos hagas lo que pienses, lo que creas conveniente, las decisiones personales que tengas. Otra, oportunidad máxima para ejercitar la responsabilidad moral, totalmente. O sea, uno tiene la total libertad, esto va acorde con la libertad, de poder, digamos, ser responsable, no solamente legalmente, sino también ética y moralmente, en cualquier cuestión, en la que ustedes imaginen. ¿Eh? Otra, promueve el desarrollo humano, obviamente, ¿no? Esto de que va también acorde a todo lo que estamos hablando, ¿no? Promover el desarrollo humano, poder que cada persona pueda crecer, que cada persona pueda expresarse y pueda hacer lo que considere pertinente para su vida. ¿Mm? Un alto grado de igualdad política. Bueno, ni hablar. Una persona, un voto, no importa de cuál clase social seas, de qué religión sea, de qué partido político sea, tu voto vale uno. Ahí se cortó. Ahora se va a cortar entonces. ¿Estoy? Tu voto vale uno. Tu voto vale uno, sea la clase social que seas. No importa. ¿Tá? Pues tiene un alto grado de igualdad política. Y otra cosa, no solamente que tu voto vale uno,
sino que quien quiera ser candidato a diputado, senador, gobernador, lo que vos quieras, concejal, intendente, lo puede hacer. No hay ninguna restricción para eso. Hay requisitos que cumplir, pero no tenés que tener un título universitario, no tenés que ser ningún académico, nada de eso, ¿no? Si no cumplir con algunos requisitos, depende el puesto, ¿no? De los años de residencia en la Argentina, cuántos años de edad hay que tener. Cortó. Bien, ¿vieron? Cortando. Soy medio divino. ¿Estoy? Y se trabó la imagen. Ahora va a venir, ahora va a venir. Ahora viene. ¿Estoy? Sí, ahora sí, ya está. Bien. Entonces decía que tenemos en la Argentina un alto grado de igualdad política. En la Argentina, no, perdón, en el gobierno democrático. Porque no solamente para votar, sino también para representar. Todos pueden representar. ¿Tener requisitos que cumplir? Obviamente, pero todos pueden representar. ¿Eh? Representarnos, mejor dicho. Bien. Otra cosa, que agarrada de los pelos, la 9 de Robert Dahl, una consecuencia deseable, que las democracias modernas no se hacen la guerra entre sí. Digo, agarrada de los pelos, porque hoy el contexto mundial hace que esto sea agarradito de los pelos. Estamos hablando de dos gobiernos democráticos como Rusia y Ucrania, y sin embargo están en conflicto bélico, ¿no? Y no me quiero quedar con eso, sino con Estados Unidos, y bueno, ahí sí, Irak, Irán son para el gobierno obviamente autoritario, eh, también en conflictos bélicos. A veces lo que no se desarrolla es un conflicto bélico en sí, en este caso en los conflictos internacionales que nombré sí, pero los conflictos que hay, por ejemplo, entre soberanía, por ejemplo, pasó hace poquito también el 2 de abril, una fecha importante para nuestra patria, también hubo un conflicto bélico y ahí estábamos hablando de que, bueno, en época de dictadura militar, ¿no? De los últimos manotazos de ahogado que hizo la dictadura militar del 76 en nuestra Argentina fue justamente enviar a nuestros soldados de tan solo 18 años a pelear contra un monstruo como Gran Bretaña, como Inglaterra, a la isla Malvina, y que hoy pasó tanto tiempo y todavía seguimos reclamando soberanía y bueno, se sigue luchando, ¿no? Y entonces esto de que las democracias modernas no se hacen guerras entre sí, que digamos, ¿qué quiere decir esto? Que tendría que ser por la parte diplomática, ¿no? Bueno, se da en un rango general, pero no se da en todos lados. En la parte de la Argentina no propone hacer una guerra de vuelta con Gran Bretaña, obviamente que no. Gran Bretaña tampoco propone hacer una guerra con Argentina, sino que justamente lo que se tendría que hacer es resolver esa cuestión de soberanía con las Islas Malvinas a través de la diplomacia. Para eso está la famosa ONU, la Organización de Naciones Unidas, que tendría que ahí intervenir, aunque por ahí un poco se hacen los tontos, ¿no? Porque obviamente que son más funcionales a Gran Bretaña que Argentina. Nosotros somos un país de tercer mundo, nunca se olviden eso. Nosotros somos alguien más nomás del mundo, en cambio Gran Bretaña es uno de los grandes poderes, uno de los grandes poderes, y creo que ahora pertenece al miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es como el lugar más importante de las Naciones Unidas. Creo, tendría que averiguarlo. La verdad que no lo sé en materia de política internacional eso. Bien, otra cosa, algo lógico que dice Dahl es que los gobiernos democráticos son más prósperos que los no democráticos. Tienen educación, tienen salud, tienen comunicación. Bueno, eso es totalmente lógico, ¿no? Eh, Tienen más derechos garantizados para la población. Bien, bueno, como les prometí al comienzo, hoy no iba a ser una clase muy larga, porque estamos recién comenzando el año. Quería terminar con ese texto de Dahl. Con esto que les dije, terminé con el texto de Dahl. Eh, Vamos a ver, lo que nos queda ver es el texto de O'Donnell, que es de las preguntas que le contesté al inicio a Cele, cuando empezábamos el Zoom, que ese texto lo vamos a ver en el encuentro presencial. Por lo cual, si alguien no realizó el trabajo práctico, no hay problema, lo entrega después del encuentro presencial, no hay drama, ¿tá? No se hagan drama. Ahí vamos a explicar todo el texto de O'Donnell, para que se queden tranqui. Y con eso terminaríamos el trabajo práctico número 1. ¿Ok? ¿Bien? ¿Alguna duda, algo? Yo creo que lo de hoy es muy sencillo, como una introducción, el tema de democracia, ¿no? Es como volver un poquito al secundario. ¿Eh? Es como refrescar algunos conceptos. ¿Hay alguna duda? ¿No? Fui muy rápido, capaz, ¿o no? ¿Bien? ¿Así? Por lo menos hágame así. Cele y Fabiola que lo vea.
Bueno, no quiero aburrirlo porque ya estamos en la hora y yo le había prometido que iba a ser cortita hoy. Así que solamente eso. Terminamos el texto de Dal y ya comenzamos a la próxima clase con O'Donnell. Eso nomás. Ya se termina el Zoom. Así que dejo la clase grabada y la subo a la plataforma. ¿Ok? La profe. Cortita. La Listo, próxima profe. sí va a ser más larga, ¿eh? Bueno, un beso. Que anden bien. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que anden bien.